En Divinamente siempre nos gusta conocer a las personas más allá de lo que hacen. Y hoy queremos presentarte a alguien que ya estuvo con nosotras en una temporada, creo que fue en la segunda temporada, y estuvo hablando con nosotras acerca de finanzas con propósito. Pero esta vez vamos a descubrir desde otra mirada a esta gran mujer, su vida, su camino interior, su transformación. Una mujer que ha recorrido un camino espiritual profundo que transformó su vida y su manera de ver la abundancia. Y lo más inspirador es cómo logró unir estas dos partes de su vida, la espiritualidad con lo financiero, para acompañar a sus clientes, a sus amigas de forma integral, ayudándolas no solo a organizar sus números, sino también a sanar creencias y abrirse a la verdadera abundancia. Antes de comenzar este episodio, queremos recordarte algo muy importante. En Divinamente abrimos conversaciones sobre temas diversos y profundos hacia el crecimiento personal, pero no somos expertas en todo, aunque nos encanta aprender. Por eso, invitamos a profesionales y especialistas que nos ayudan a explorar estos temas desde su mirada, conocimiento y experiencia personal. Lo que vas a escuchar aquí tiene un enfoque informativo, reflexivo y educativo. No sustituye un proceso terapéutico, médico o profesional. Si estás atravesando una situación que necesita acompañamiento más profundo, te animamos a buscar ayuda con un experto calificado. Cada invitado habla desde su experiencia y perspectiva, y sabemos que no todos los puntos de vista resonarán con todas las personas. Toma lo que te sirva, lo que te haga sentido y deja lo que no. Queremos que este sea un espacio seguro, libre de juicios, donde puedas cuestionar, sentir, aprender y crecer a tu ritmo. Gracias por estar aquí. Esperamos que este episodio te regale preguntas poderosas, nuevas miradas y un poquito más de ti. Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Divinamente. Como les mencioné al principio, ustedes saben que nos gusta tratar diferentes temas acerca del crecimiento personal, que nos pueda ayudar a cultivar esa parte, pero siempre tratamos de abordar otra mirada más allá de lo profesional de nuestros invitados y es también esa parte personal, su experiencia y demás. Y hoy quisimos volver a traer a una invitada muy especial. Ella es Julie Lozada, ya ustedes la conocen. Quienes no tuvieron la oportunidad de ver el episodio con Ju de Finanzas con Propósito, lo pueden ver allí, les dejamos el video para que lo puedan revivir. Pero esta vez vamos a tener un capítulo totalmente diferente para conocer más allá de esta mujer. Como pues las personas que todavía no la conocen, que no la vieron en nuestro episodio, ella tiene más de 12 años de experiencia a nivel empresarial y 8 años trabajando con personas en su transformación financiera. Así que bienvenida nuevamente a este espacio, Miyu. Qué emoción tenerte nuevamente con nosotras. De verdad que desde que nos conocimos hemos logrado entablar una relación muy bonita, una amistad de poder vernos ya presencialmente, de cruzar la pantalla y sin duda ha sido muy bonito lo que hemos logrado como conocer e interactuar y que has llegado a nuestras vidas a hablarnos de temas que nunca imaginamos, pero que justamente vamos a abordar hoy. Hola, las dos. No, pues yo encantadísima, súper feliz de estar aquí nuevamente. Y pues sí, esto es algo que ha ya traspasado la pantalla, ya hemos podido tener la oportunidad de encontrarnos en Bogotá, en Cali, ya no hay límites. Entonces, pues nada, feliz nuevamente de estar aquí con ustedes y pues con un poquito de nervios por lo que vamos a hablar. Ya vamos a entrar un poquito más adentro, ¿no? Y pues eso lo hace mucho más interesante. Ay, Yu, súper bienvenida. Yu es una amiga de la casa, la queremos mucho, mucho, mucho y sabemos que esto es uno de los temas que a las tres como que nos da un poquito de nervio entrar a lo más profundo. Y quiero empezar a hablar contigo sobre cómo comenzó tu camino espiritual. Bueno, en realidad este capítulo va a ser todas hablando de todo, pero quiero que arranques tú con cómo comenzó ese camino espiritual para ti. Bueno, Marce, pues yo siento que el camino espiritual de todas las personas empieza desde el día cero, desde que nacemos, ¿ya? Porque ese camino de una u otra forma se va desarrollando
en la medida que van llegando todas las circunstancias, ¿no? Los padres que te correspondieron, si naciste en una casa con hermanos, sin hermanos. En mi caso, pues yo crecí, bueno, nací en Cali con mi mamá, mi papá, hija única, pero mi madre y mi padre, pues se van al cielo cuando yo tengo 3 años. Entonces, de eso hablo, ¿no? Pues ese camino espiritual de una u otra forma empieza en la medida que van llegando todos estos sucesos y que te movilizan a ir explorando emociones, explorando acciones, ¿no? Explorando incluso tu ser, tu esencia y la manera en la que vas abordando cada cosa como está llegando. Entonces siento que mi camino espiritual de siempre, sin embargo, hay un momento clave ya que siempre resalto y es que siento que desde que soy mamá hago un camino espiritual más consciente, ya, o sea, he estado más responsable con conectarme con ese camino espiritual desde que soy madre. Pues porque, bueno, ser responsable de la vida de otro ser humano es un gran reto y pues eh, en mi proceso digamos que está como el poder hacerlo lo mejor que pueda hacerlo, ¿no? Con las herramientas que tengo y pues entonces en ese camino hay que buscar herramientas, hay que buscar opciones, hay que experimentar, curiosear, a ver qué también te va aportando para poder pues ofrecerle lo mejor a este nuevo ser humano en la tierra. Bueno, en mi caso son dos. Es muy, es muy bonito porque hemos tenido la oportunidad con Marce de escuchar en detalle toda tu historia y siempre como que me llevo algo cada vez que hablo contigo, Yu, y yo te lo mencionaba, creo que íbamos en el carro, un tremendo aguacero, pero que justamente hablábamos que esa pérdida que tú te llevaste pues con tus padres, a veces uno no las entiende, quizás un mortal normal o pues en una circunstancia normal, uno como que no la entiende y uno dice, ¿por qué a mí o por qué pasó esto? Pero que lo dialogábamos las dos y decíamos, pucha, a veces eso también te permite tener unas agallas de que, pucha, me tengo que defender yo misma o tengo que buscar cómo salir adelante porque quizás no pudiste tener a tus padres a tu lado, a otra persona, digamos en este caso lo comparábamos mucho como la vida entre las dos y yo decía, te admiro muchísimo porque es ver tu berraquera, es ver la capacidad de todo lo que has construido, es esa capacidad de, pues, si tengo que volver a empezar, pues lo vuelvo a hacer. O sea, como sin miedo, o sea, qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo que puedo perder? ¿Me entiendes? Esa visión tuya como que me quedó muy tatuada porque yo decía, cuando uno tiene sus padres como que siempre tratan de protegerlo, de darte lo mejor, de como que uno de pronto se siente como protegido y como que le da miedo salir, exponerse. Ujú. Y eso me gustó muchísimo y ahora que mencionas la parte de tus hijos, que ya empiezas otro rol, Ujú. y es ahora el de ser mamá y que te lleva como a profundizar en ese camino espiritual. ¿Cómo fue ese primer momento, ese primer retiro? ¿Dónde lo hiciste? Cuéntanos cómo fue. Va de una, o sea, Dijo sin O anestesia. sea, símame uno por lo menos. Bueno, te cuento, a ver, primero mencionaste algo muy importante y es que, a ver, cuando tú tienes o estás tan de frente o cara a cara con la muerte, por así decirlo, ¿cierto? Uno puede tener esa tendencia a decir, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, si en mi caso ya perdí las personas más importantes que puede decir para un ser humano, mi mamá y mi papá, pues, ¿qué es lo peor que puede suceder si yo hago esto o aquello, si me lanzo, si me voy a vivir acá, si me voy, si me mudo, si renuncio, ¿no? Y eso puede ser positivo, pero también puede volcarse a algo muy, muy negativo, ¿no? Yo por muchos años de mi vida sentía que no tenía puerto, o sea, que no tenía ancla en ningún lado ni con nadie, ¿ya? Aunque a lo largo, pues cuando mis padres fallecen, yo quedo con, digamos que la familia paterna, ¿cierto? Y tuve ahí, he tenido personas maravillosas, o sea, Dios siempre ha puesto personas como en el momento justo para acompañarme, ya sea por un largo plazo o poco
poco tiempo, pero siempre he tenido ahí angelitos, por así decirlo. Bueno, ese primer encuentro o retiro, como tú lo mencionas, fue cuando yo tendría, a ver, eso fue hace más o menos unos 4 años, ¿ya? Yo ya era mamá de dos, ¿no? Y yo empecé a sentir como, no sé si era la crisis de ya entrando, ya estaba pues en los 33, 34 años. Entonces yo empecé a cuestionarme muchas cosas, ¿no? Porque las que son madres y que nos estén escuchando entenderán que los primeros 3 años de vida de nuestros hijos, pues es algo muy apremiante, o sea, tú estás en función de esa criatura. De ese Pero ser cuando, humano. ajá, de ese ser humano, pero ya cuando ellos empiezan a crecer, empiezan a tener un poco más de independencia, van al jardín y todo, pues tú empiezas a tener más tiempo para hacer tus cosas, pero también para cuestionar, ¿no? Y quizás partes de tu vida que dices, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya no estoy solo en función de este ser humano ya empieza a hacer otras cosas, yo también tengo que empezar a hacer otras cosas. A retomar tu vida. En el caso de mi hijo menor, yo tuve un proceso que me tocó como dedicarle más tiempo por temas de salud. Entonces, prácticamente cuando mi hijo ya como que estaba mejor y empezando como su independencia, ¿no? Entre comillas, yo entré en una crisis, me dio depresión. O sea, me dio una depresión que yo decía, ¿será que yo soy desagradecida? ¿Será que yo, o sea, yo por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? Si digamos que todo funcionaba, o sea, laboralmente, financieramente, mi familia, todo funcionaba, mis hijos estaban bien, mi hijo menor, su salud bien, todo como que marchando y yo decía, ¿yo por qué tengo tantas preguntas acá? Entonces una gran amiga con la que yo había hecho otro tipo de medicinas, no de tomarme cosas ni nada, sino como temazcal, eh, retiros, pues como ceremonia de mujeres, círculos de mujeres y todo esto. Un día me mandó una invitación. Ella lo hacía normalmente, pero yo como que las veía y yo, ve, pero no sentía el llamado. El llamado. Sí, hasta que un día llegó y yo dije, ve, qué curioso. Entonces yo le escribí, yo, hola, Cere, se llama Serena, yo Cere, ¿esto qué es? Me dijo, no, pues ella ahí como que me explicó, no, esta es la medicina de San Pedro, la guacoya, es una planta de los Andes, ta, ta, ta. Y pues me habló de una vigilia y yo dije, ah, pues es una vigilia, yo soy buena, o sea, yo me dije a mí misma, es una vigilia, yo soy buena para trasnochar, ¿no? Yo me apunto. Entonces me apunté y cuando llegué a la ceremonia, pues me di cuenta que había que tomarse algo. Y yo dije, ay, ¿eso es tomado? Sí, entonces yo, pues bueno, ya estoy aquí, no crean, o sea, me dio un miedo tenaz, yo decía, ¿qué tal que yo me muera? Y salgan los periódicos, mujer, ay, hace medicina y deja 2 niños. Bueno, no, o sea, yo me monté en la película, pero después dije, bueno, pues si yo ya estoy aquí, ya, pues hagámoslo, ¿no? Dios por algo me tiene en este momento con estas personas y pues que Serena era una persona que yo ya conocía hace más de 5 años, una persona de toda mi confianza y eso es algo que quiero hacer el paréntesis, me parece muy importante que cualquier persona, esto no es para incentivar o para decirle a las personas tienen que hacerlo, no, realmente las medicinas no son necesarias. Si sientes el llamado y lo quieres hacer, es muy importante que de verdad lo hagas con una persona experta, profesional, que sepa realmente lo que está haciendo, que sea coherente y que sea de tu entera confianza, no con cualquiera por ahí. Bueno, Ahí, ahí quiero también aclarar, porque vuelve y juega, acá no es que estemos diciendo prueba, intenta, no, estamos hablando de la historia de vida de Yu. De hecho, me parece muy bonito porque vuelvo y les digo, o sea, ha sido conversaciones que no tenían por qué darse con Yu y se dieron para hablar de estos temas con esta apertura
y siempre que tenemos la posibilidad de hablar acerca de esto específicamente, Yu nos dice algo y dice que tú lo puedes ver o como la curandera o como la prostituta. A mí eso me quedó muy grabado, porque depende de la intención que tú tengas, pero también me quedó algo muy, muy en la mente y fue el tema de, Vane, no necesitas hacerlo si quieres trabajar en ti. Lo que pasa es que eso es como un atajo, porque te hace ir más rápido, pero igual, tú solita, sin necesidad de tomar absolutamente nada, lo puedes hacer. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces en este primer encuentro, pues nada, compartieron pues la medicina, ¿no? Yo con mucho miedo, la verdad, pero también como con una intención muy clara de ir adentro, o sea, como que pues yo soy muy así, o sea, si yo voy, pues yo voy con toda, o sea, yo no me voy a ir como que sí, como que no, no, ya lo que vinimos. Entonces me tomé pues la medicina y las personas que estaban pues liderando, Serena, su esposo, porque ellos lo hacen en pareja, es algo muy hermoso, pues nos dicen como que ya entremos en un proceso como muy meditativo, en silencio, y que esperemos que llegue, ¿no? Que llegue ese boom, no sé, eso que sucede y que para todos es diferente, ¿no? En mi caso, yo cerré mis ojos y cuando cerré mis ojos, yo pues al principio decía, esto no, o sea, esto no me hace nada, yo qué estoy haciendo acá, y yo abría un ojo y yo decía, estoy loca, que yo debería estar en mi casa con mis hijos, con mi esposo, ¿qué hago acá, Yuri? Bueno, pues dije, bueno, pero ya estamos acá, vamos a hacerlo bien. Entonces volví, cerré mis ojos, empecé a llevar el ritmo de la respiración que nos decían, pues como que lleváramos la música, normalmente estos espacios están con música, y llegó un momento en que yo aparecí en un lugar, como en un campo verde, y me vi a mí pequeña y vi a mi mamá, y yo dije, me morí, me morí, y yo, ¿Qué hice? sí, pero fíjate que por eso es tan importante hacerlo de la mano de personas que sepan, porque justo en ese momento yo escuché una voz, ¿no? Que eran las personas que estaban liderando el espacio, acompañándolo, apoyándolo, que dicen, es muy probable que ya esta medicina sagrada te esté llevando al lugar donde es necesario que tú estés. Entonces no tengas miedo. Y él dijo, no, no es que te hayas muerto, no es que estés, no, ese es el lugar donde tu corazón, donde tu mente, donde tu espíritu debe estar. ¿Para qué? Yo ahí tengo una pregunta, Ujú. entrando en materia. Cuando tú hiciste, porque tú nos cuentas, hay que ser con un propósito, tenemos que tener muy claro tu propósito, o sea, si te dio respuesta o si te llevó al lugar donde, como es que no sé cómo reformular, o sea, tu propósito sí Sí, estaba alineado a ese lugar donde te sí. llevó. Entonces, acuérdense, sí, sí, acuérdate que yo te dije que yo estaba en una crisis, ¿no? Yo Sí. estaba en una crisis que todo me lo cuestionaba, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Incluso me cuestionaba como mamá, ¿será que yo sí soy buena mamá? Ujú. Estos dos seres humanos, ¿no era que yo los estudiantes como dañando? O sea, yo me estaba cuestionando como todo, como Oh. todo, como todo. Exacto. Entonces, yo llego allí y bueno, cuando antes de que esta persona hablara, yo abrí los ojos y yo dije, no, o sea, no, perdón, él dice, si sientes miedo, abre los ojos que tú estás aquí. Entonces yo abrí los ojos y yo, no, estoy viva, y vi a todas las personas y yo dije, no, vamos bien, y volví y cerré mis ojos, y entonces en mi proceso de meditación, y volví a estar en ese lugar, ¿no? Las personas que han meditado, pues todos, no sé, cuando estamos en esos procesos de meditación, muchos tenemos un lugar, o sea, como, no sé, un bosque, una montaña, como que nuestro corazón o nuestra mente nos ubica allí. En mi caso fue ahí, como en ese prado verde que era como una montaña y yo estaba allí, y ese lugar existe.
¿ya? Existe aquí en el Valle del Cauca. Ok. Entonces, mi mamá, ¿no? Me dice en ese proceso, me dice como que le daba mucha alegría que yo estuviera allí. Y que esperaba que yo ya entendiera que su muerte y la de mi padre era el acto de amor más grande que ellos habían hecho por mí. Dios. Y entonces yo, pues como que era mucha información y yo como que, pero ¿por qué? ¿No? ¿Cómo así que el acto de amor más grande? Entonces me dice ella, sí, porque cuando los padres aman a sus hijos, un acto de amor es también dejarlos vivir. Si ellos quieren vivir solos o quieren transitar un camino solos, es bueno dejarlos transitar. Y tú elegiste transitar esta vida sin nosotros. Y yo me quedé. Entonces yo empecé a llorar porque la verdad a mí, o sea, yo sentía, les hablo, ya tenía como 33 años, ¿no? Yo sentía que, o sea, ya habían pasado 30 años de la muerte de mis padres, que eso ya era un tema pues trabajado y me di cuenta que no, que muy en el fondo esa niña todavía se cuestionaba pero ¿y por qué no? ¿Por qué mis papás se fueron? ¿No? Entonces, que esa respuesta tan contundente llegara, ¿no? Me hizo mucho sentido. Y ella después llega mi papá, ¿no? Ahí en ese encuentro y, y me hablaba de mis hijos, ¿no? Como que el legado de ellos estaba no solo en mí, sino en mis hijos. O sea, que todos éramos uno y que el camino pues que yo había decidido transitar era como yo había decidido transitarlo y con las personas que yo había decidido transitarlos y que para ellos no había sido fácil soltarme, pero que era parte de como de un plan. Bueno, y esto quiero hilarlo con algo porque a los meses de esta ceremonia llegó a mis manos un libro que se llama El plan de tu alma, no sé si alguna de las dos lo ha No, leído. he leído. ¿Ese es el del caballito? Es- Ah, no, no, El mentira. plan de tu No, alma es como es como un es portón. un portón con una niña, sí, es un portón con una Sí. niña. Entonces ese libro, hay un capítulo donde dice tal cual lo que mi mamá y mi papá me dijeron en esa ceremonia. O sea, como que yo cuando leí ese capítulo dije, wow, o sea, como que para mí, como que hice clic y sí fue muy, muy liberador, o sea, fue muy sanador, ¿no? Esa palabra últimamente se usa mucho, pero la verdad sí fue muy sanador para mí, creo que más para mi niña, el entender que pues que su mamá y su papá no estaban porque era parte del plan de mi vida. Y yo, eso sí he tenido, ¿no? Siempre, como que he agradecido mucho mi historia o la he aprendido a agradecer, mi historia con todos sus sucesos, con las pérdidas, con todo, porque hacen que yo sea quien soy, ¿no? Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, mi historia la uso para expandirme o para Mm, victimizar, ¿no? sí. Yo aquí tengo una Yo, pregunta muy importante. Y pues no sé, Vane, si tú quieras compartir también de tu historia, pero cada vez que pasamos por una ceremonia así, lo digo porque Van y yo estuvimos en una ceremonia similar y antes de, es que Diosito pone las personas indicadas, porque yo me acuerdo tanto que antes de hacer la ceremonia, No sé, nosotras tuvimos el placer de vernos por primera vez en persona, en acá en Bogotá. Bogotá, 2 días antes, un día dos antes. días dos días antes de que Van y yo fuéramos a hacer ceremonia, y yo era la más reacia a ir. O sea, de Van y yo era la que no, y no sé, y no sé qué, y bla, bla, bla. Y hablando contigo, me tranquilicé por todo lo que me explicaste, por todo lo que nos dijiste, por los consejos que nos diste. Yo, bueno, sí, o sea, así como tú, respiración, controlemos, no sé qué. Entonces yo decía como,
así como tú, si lo va a hacer, lo va a hacer bien. O sea, ya, si ya lo decidí, si ya está decidido. Y fue muy bonito porque previo a eso fue una ceremonia con nuestras mamás, un tema, ceremonia de útero, fue muy bonito, fue muy bonito. Y ya cuando ellos se fueron y seguimos con la otra parte de la ceremonia, tú me trajiste mucha tranquilidad para afrontar ese proceso. Ya luego más adelante, si quieren, contamos cómo nos fue a cada una. Pero yo te quería preguntar, era, cuando uno sale de esas ceremonias, uno sale con mucha Sí. información, una tonelada de información que uno dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, una cosa que yo les quiero decir a las personas que nos están escuchando es, si tú vas a decides hacer una ceremonia de estas, mirar alguna medicina, tienes que tener en cuenta que no es hacerla y ya. Esto viene un proceso después y hay mucha información y hay muchas cosas que puedes que ya tengas las herramientas o puedes que no, pero tienes que tener claro que no es, ay, y voy, me tomo la medicina y ya salí, Mágicamente, no voy rejuvenecida, ya soy otra. la y la. Sí, no funciona así. Hay mucha información detrás de todo eso. Yo quería preguntarte, ¿cómo fue para ti el después? O sea, el después de todo de esto que viviste. Bueno, como tú lo dices, sí, uno sale con mucha información. Incluso creo que la gran premisa de esto es que te das cuenta que al final todo es amor, ¿no? O sea, todo, uno sale con el corazón lleno de amor. Pues ese fue mi caso y yo pues conozco varias personas y lo otro es que tú sales con una claridad inmensa sobre esa verdad que nos dicen tanto y que todo está dentro, ¿no? Tus respuestas, tus dudas, todo está dentro de ti. La respuesta siempre está dentro de ti. Entonces, pasa algo muy curioso. Mira, yo estoy en este momento de mi vida, en un momento en que digo, no más medicina, ¿ya? Yo creo que he tenido unas 6 ceremonias, aproximadamente, 6. Em, el San Pedro, la Guacoya, la hice 2 veces, ¿no? Y siento que cuando uno sale de una ceremonia de esas con tanta información, hay algo muy importante que se debe tener en cuenta y es que la verdadera medicina es la vida, ¿no? Donde tú debes realmente integrar eso y volverlo parte de tu día a día, ¿no? Porque tú puedes, yo entiendo algunas personas que se quedan haciendo medicina y hacen medicina. Yo conozco una persona que ella dice, no, es que yo, y se siente muy orgullosa y bueno, lo respeto, dice, yo hago yagé cada mes. Y yo digo, pero no te das el espacio, mujer, para integrar toda esa información que te daba el yagé. O sea, que ahí es donde uno dice, bueno, ya estás haciendo el yagé no para conocerte, sino quizás para llenar vacíos, ¿no? Evadir O también. evadir parte de tu proceso. Porque, claro, esa sensación con la que uno sale casi que levitando, ¿no? Uno dice, Pues guau, yo no, o sea, tú me hablas de esa experiencia y yo digo, uy, yo no la viví así. O sea, yo no no, salí así como ya, no, yo salí rara. muy movida, muy Sí, muy movida. movida, Sí, muy bueno, o movida. sea, bueno, desde luego que yo estoy hablando desde mi Sí, 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 experiencia. sí. Cada persona tiene un proceso completamente Total. diferente y de pronto una persona necesita solamente una y ya, otra persona necesitará, así como yo, 6, otra persona dirá, no, pues yo sí necesito y necesito y necesito, pero pues eso, o sea, eso es Va completamente cada quien. Y personal. va en cada persona, sí, 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 totalmente entendible, porque, por ejemplo, por más en nuestras ceremonias tuvimos 4 personas, 3 nos conocemos muchísimo, que son Vane, yo y mi otra prima, y para las 3 fue Diferente. totalmente diferente, y las 3 salimos totalmente diferentes. Y lo que tú dices, la sensación es muy, muy, muy particular, muy, muy particular. Pero perdóname que te interrumpí, continúa con lo de la No, no, información. pero me parece maravilloso que lo compartas porque muchas personas se hacen una expectativa sobre el tema de la medicina y
siento que ese es el primer error que uno puede cometer, perdón, al momento de acudir a ellas, porque pues no debe haber expectativa. La única expectativa que tú debes de tener es que vas a ir adentro, ¿no? Y pues depende de cada persona, ¿no? Cómo vivir ese proceso. Ya yo he visto personas que se resisten mucho a la medicina y sufren mucho en ceremonia. Presente. Uno dice, pero a mí, o sea, ¿qué vino? Dice que la que más estaba Estaba preparada y más mire. preparada, sí. Sí, sí, porque, O sea, mira, y hay otra cosa, o sea, hay personas que dicen, no, es que se volvió adicto a eso. Yo les digo a algunas personas, es valiente volver a hacerlo. O sea, hay que tener mucha sí, porque ya uno sabe cómo es el proceso, o sea, ahí es diferente, porque tú ya sabes cómo es el proceso y, pucha, volverlo a hacer, o sea, sí, yo he sentido curiosidad como para explorar un poco más, pero también es como, uy, porque para mí fue complejo, o sea, fue un tema donde yo pensé y yo estaba decidida y la tenía clarísima, pero ya el momento de hacerlo fue como, yo sentía que me iba a morir. Yo sentía que no iba a poder respirar, entonces, y me pasó lo que tú dijiste, fue como abrir los ojos y ya luego empezar, y cerraba otra vez y sentía que me iba y volví a abrir y yo, no, o está sea, bien. cierro, me voy y abro y vuelvo. Sí, So, ok, estoy y vuelvo, y son procesos totalmente diferentes que lo llevan a uno a enfrentarse, a cuestionarse, a a mí me pasó que lo que tú me dijiste y lo mencionaste hace un momento, el tema del amor. Comprender a dos personas de mi vida, comprender lo que estaban sintiendo, o sea, fue una cosa, yo solo sé que lloré o nunca en esta vida había llorado, lloraba y lloraba ese día como que sentía que se me iban a acabar las lágrimas, pero en ese proceso no sé si por lo mismo, porque era la primera vez o porque el miedo que tenía de perder el control, no me permitió irme más allá porque incluso yo les decía, yo no me acuerdo de muchas cosas, o sea, yo sentía que me quedaba dormida y cuando abría los ojos estaba llore y llore y llore y llore y me quedé, entonces como que no sé si es, vuelve y juega el tema de bloqueos, del que quizás ahorita no quiero recordar lo que viví en ese momento o definitivamente me quedé dormida, no tengo ni idea, pero sí es como, me daría curiosidad como para poder explorar otras cosas, de volverlo a hacer, pero como que digo, no quiero volver a sentir esa sí, sensación, sí, sí, sí. es muy Entiendo. duro. Mira, yo salí de esa primera experiencia, pues, con una sensación de entender muchas cosas de mi vida, ¿no? Y también con la necesidad de profundizar mucho más en mí, ¿no? Porque, mira, le voy a compartir algo así súper íntimo a mí a lo largo de mi vida, que nadie se vaya a enterar, por favor. Pero yo crecí con una etiqueta en mi casa, o sea, una etiqueta súper marcada y era, es que Julie es mal geniada, ¿no? Julie es mal geniada, igualita al papá, porque es que el papá era así. Se enojaba por todo, dejaba de hablar y mejor dicho, nadie le podía decir nada. Ta, ta, ta. Y en esa ceremonia yo también entendí, ¿no? Que mis padres, ambos, habían tenido una herida de abandono, ¿no? Y que esa rabia de mi padre no era enojo, era una tristeza muy profunda que había aprendido a maquillarla o poner una armadura a través de su enojo como para que nadie entrara a esa vulnerabilidad. Y algo muy parecido sentía yo. O sea, yo siento que a lo largo de mi vida yo he tenido un sentido de supervivencia, mejor dicho, repotencializado y que solo hasta ahora, ya con terapia, con psicoterapia, con terapia holística, con varias herramientas con las que me he ayudado, he entendido que hoy en día ya no necesito esa armadura que tenía Julie desde niña para defenderse, para estar un paso adelante, esas
máscaras de una u otra forma tuvo que usar, no sé, siendo la mejor estudiante o siendo esto o aquello para ser aceptada, para ser... No, ya hoy a mi edad digo, ya no necesitas eso, ya hoy estás en un lugar seguro, en un hogar donde te puedes sentir amada, hoy tienes el amor de tus hijos, tienes a tu pareja, tienes a tu tío, tienes, o sea, tienes un lugar, ¿no? Que podría decir que es un oasis, donde ya no es necesaria esa guerrera que te habías creado para afrontar el mundo, porque afrontar el mundo sin padres, por más que tú tengas cuidadores, por más que tengas personas a cargo tuyo, es un desafío, ¿ya? Es un gran desafío. Y en mi caso, creo que el mayor desafío fue en mi adolescencia. O sea, yo terminé de criarme con un tío, ¿no? Y yo creo que mi tío, yo le he pedido muchas veces perdón, le digo, tío, qué pena, yo caí te enloquezco, porque yo hice muchas locuras en mi adolescencia, muchas, ¿ya? Y también sí, esa búsqueda en la que yo estaba, esa contradicción, como que yo sentía que no pertenecía a ningún lugar. Y es verdad, porque yo pertenezco es a mí, ¿no? Pero sin duda alguna, los padres son ese lugar donde tú siempre puedes llegar, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, sin irme más por las ramas, salgo yo y me doy cuenta, ¿no? Que la verdadera medicina es la vida y que es allí donde yo debía integrar. Entonces, cuando yo salgo de esta medicina, tengo una crisis tremenda en mi hogar, tremenda, tremenda, y yo decido irme para la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? A otro retiro. Y allí ya iba con otro tipo de medicina, iba con los honguitos, con la psilocibina, y fue algo, bueno, allá yo sí dije, qué vergüenza que yo me muera por acá en la sierra, o sea, ¿no? Voy a salir en los periódicos, no, yo sola, porque de verdad iba sola, casi, pues digamos que yo sí me documenté muy bien a dónde iba, con quién iba, busqué referencias y pues sí era algo muy, muy seguro y resultó ser algo, un espacio muy seguro. Y llegué allá y fue un retiro maravilloso, ¿no? También llegué con mucha culpa, porque yo decía, yo debería estar con mis hijos. Y eso nos pasa mucho a las mamás, que cuando estamos en estas crisis, nos sentimos culpables por querer buscar herramientas para poder salir de esa crisis, ¿no? Y no hay nada más poderoso que una madre o un padre que se quiera hacer cargo de sí mismo. O sea, no hay un acto de amor más grande por los hijos que nosotros como padres nos hagamos cargo de lo que tengamos que hacernos cargo, ¿no? Entonces llego yo a esa ceremonia, a ese retiro, igual, fue maravilloso, yo salí de allá y yo decía, bueno, muy curiosa, muy curiosa, muy curiosa. Y vuelvo a lo mismo, bueno, ahorita, ¿cómo integro todo esto? ¿No? Además, porque a mí me ha sucedido algo muy curioso, interesante después de las medicinas, es que me pasa de todo. Es como si la vida, no sé, De probar. como que, sí, salió muy zen, salió muy pues tenga. A ver, ponga en práctica lo que usted estuvo viendo, viviendo ahí con esa medicina. Y ese es el gran desafío, ¿no? Total. Es, eso me quedó también muy marcado porque sí es verdad, o sea, tú puedes experimentar muchas cosas, puedes entender otras tantas, pero cuando tú sales, el mundo sigue igual. Igualito, O sea, sí, ahí está, es donde cosas tan básicas como que después de que tú empiezas a hacerte responsable, a hacerte cargo a todo eso que información que recibes, a empezar a procesarla y demás, que igual eso también es un proceso. Bueno, con cosas tan pequeñas como que llegó alguien en un carro y se te atravesó.
Mm, nuestro instinto visceral, es que no sé qué. No, o sea, ahí está en el día a día que empieces a poner en práctica eso que estás viviendo o eso que recibiste allá, porque ahí está la verdadera tarea, en el día a día. O sea, eso es muy, muy cierto y creo que eso me ha ayudado a fortalecer todavía más y sobre todo, porque hay algo que lastimosamente por cultura, por lo que sea, todo el tiempo nosotros estamos juzgando, criticando, uy, sí. hablando del otro. No, y ven, te hago un paréntesis allí bien grande. Hablar de esto en público es un gran reto, porque cuando tú hablas de esto en público, las personas se Te sale. sienten en el derecho de decir, ay, usted no es pues que hace tantos retiros, usted no es pues lleva por allá, y usted todavía, usted no ha cambiado, usted sigue. Entonces, claro, es ese temor de decir, bueno, yo hablo de esto y las personas van a tener una expectativa sobre mí, ¿no? Porque yo estoy haciendo ese proceso. Pero pues las personas siempre van a hablar. Exacto. Y además, o sea, hay que dejar claro que no somos un producto terminado. O sea, No lo siempre vamos a estar en un proceso de crecimiento, siempre van a saltar cosas que uno dice, pero esto ya lo trabajé, o esto de dónde salió. O sea, somos seres humanos y los seres humanos somos muy complejos y tenemos diversas capas, diversas versiones, diversos temas. Y yo aquí quería compartir algo también desde mi experiencia, y es que a mí en lo particular, toda la información que recibí, no toda la entendí. Y eso también pasa. O sea, eso también pasa y quiero dejar un disclaimer porque tampoco es como, ay, no, ya salí, ya sé cómo, en mi caso particular, hubo una parte, primero, voy a decir, primero, mi propósito con el que yo iba no se cumplió. O sea, yo creo, sí, 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 no se cumplió. O sea, yo iba con algo en mi le mente. buscan el dinero, Marce. No, yo siento que yo quería trabajar algo, pero como que la medicina dijo, mejor trabajemos esto un poquito más, que esto lo necesita, y a veces uno dice como, bueno, pues sí, o sea, no sabía que esto también me estaba como doliendo tanto, entonces pues vámonos por ahí. Y pues Sobre todo el tema de las tú no, sí, expectativas. sí, sí, sí. Tú no tienes control sobre eso. O sea, tú no tienes control de, por ejemplo, tú no puedes decir, ay, no, me voy a un pradero verde y me voy a encontrar. No, o sea, la medicina hace su trabajo y cuando yo salimos de ese proceso, a mí durante la medicina me dolió mucho el pecho, mucho. O sea, yo sentía que tenía una tonelada de ladrillos acá en el pecho, pero era una cosa, y yo me sobaba y me sobaba y me sobaba y me sobaba. Y ya después entendí también que eran muchas cosas que yo no había dicho. Y son muchas cosas que yo me he guardado y que nunca hablo y que ¿sí? Entonces yo dije como, ok, o sea, por eso me dolía tanto el pecho y como esta parte de acá me dolía mucho. Yo decía como, tiene que ver por eso. Pero hubo otra parte completamente diferente que también viví, que no hasta el sol de hoy, te soy sincera, no entiendo. O sea, no entiendo por qué la viví, por qué la experimenté, qué pasó. O sea, todavía no la integro muy bien, pero hay otras cosas que sí. Entonces, quiero dejar como este tema de no siempre van a ser las respuestas así, No. no siempre, como dice Yu, hay personas que en una sola ya tuvieron una claridad perfecta, hay otras no, que no. Y parte de este tema por lo que abordo es mi familia o nuestra familia es muy católica. Entonces, este tipo de ceremonias, este tipo de medicinas no son muy bien vistas. Claro. Entonces, genera también en uno como una culpa de, bueno, y Diosito, pues nosotras creemos en Dios, tú en lo que creas, o si no crees también está bien, pero en nosotras, en nuestra experiencia era como, bueno, esto Diosito, ¿cómo lo verá? O sea, ¿será que esto sí está bien? ¿Será que esto no está mal? Y yo me acuerdo que yo antes de empezar, yo, Diosito, perdóname si esto no va perdóname. O sea, entonces Sí, quieres saber cómo es tu relación con Dios o cómo la has vivido tú desde tu perspectiva. ok. Bueno, pues a ver, una cosa es Dios, otra cosa es las religiones, ¿no? Yo Total. obviamente creo en Dios, creo en Jesús,
¿no? Lo veo como un maestro. Y es que siento que el tema pues esto es un tema muy delicado porque en torno al tema de la religión, al tema de comulgar eh, con, con tu Dios, hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo. Entonces, sobre todo en nuestra cultura nos han criado desde el miedo. Entonces, tú no puedes hacer eso porque vas al infierno. Tú no puedes hacer esto porque Dios te va a castigar y vas a estar en los siete ¿Qué te bailas pailones, del infierno? del infierno, exacto, bueno, todo eso. Entonces, pues es respetable. Yo con el tema de la medicina, digamos que yo no tuve esa contradicción, por así decirlo. Yo he hecho retiros de la Iglesia Católica y han sido maravillosos. No me considero una mujer católica, pero he hecho retiros en este momento. O sea, sí fui criada como la mayoría de las personas son criadas, que dicen que son católicos, pero en mi familia nadie iba a misa, ¿ya? Pero yo hice la primera comunión, ¿no? Bueno, llegué hasta la primera comunión, yo no he hecho la confirmación, ni me he casado. Ay, no, me van a linchar, me van a quemar. No, no. Entonces, no tuve esa contradicción, sin embargo, hilando con lo que tú decías, yo, mi gran intención cuando he llegado a estos espacios ha sido el saber más de mí, el entenderme, el ir a la raíz de esos dolores que quizás han sido sombra o quizás han sido tormento para mí, ¿no? Ir a la raíz de todos esos cuestionamientos. Vuelvo y repito, o sea, la medicina no es necesaria para que tú hagas un camino espiritual, no lo es, no lo es. Tú puedes hacerlo, conozco personas que se conectan muy bien con el rosario, haciendo el rosario, hacen un proceso meditativo, profundo, están enfocados y ahí encuentran muchas respuestas y no tienen que ir a fumarse la selva, ni a bebérsela, ni a tomársela, ni nada. ¿Ya? Entonces, es muy respetable el camino que cada persona elige transitar, ¿ya? Para mí Dios está en todo, en todo, en todo. Dios habita todo y nos habita. Eso es mi sentir, ¿ya? Entonces, si yo he sido hecha a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Tú estás hecha a imagen y semejanza de Dios. Dios no nos ha hecho malos, ¿ya? Ni tampoco el tema es que estamos muy acostumbrados a lo malo y a lo bueno. O sea, estoy segura que aquí no hay, entre nosotras tres no se hace un santo, ni una santa, ¿no? No, y Dios lo sabe, o sea, Él Claro, sabe que porque nosotros es que somos a esta perfectos. vida venimos fue a vivir y nos vamos a equivocar un montón de veces, ¿ya? Y eh, tú puedes ir a una ceremonia y salir y embarrarla, pero hay una gran diferencia. Y es que cuando tú haces un camino espiritual, como lo quieras vivir, no estoy hablando del tema de la medicina, ni estoy hablando de irte a hacer el camino de Santiago, ni estoy hablando de ir a la iglesia. No, el camino espiritual que sea que tú estás haciendo, pasa algo cuando tú ya haces algo que sabes que no, eres más consciente y te das cuenta mucho más rápido. Y también aprendes a liberarte más rápido de la culpa, porque la culpa nos estanca, ¿no? Entonces, eh, te voy a poner un ejemplo con la maternidad, ¿no? Uno, yo a veces me levanto y digo, bueno, hoy voy a ser una gran mamá, esas de Pinterest. Mi amorcito, tango, carro, que vas a tener un gran día y todo. Y han visto los memes de la mamá a las 7 de la noche ya, o sea, diferente a la de Cansada. las gritando, ya. Es, pues a veces eso puede ocurrir, ¿no? Eso puede ocurrir. Y desde luego que cuando eso ocurre, pues yo personalmente me siento mal, digo, no, la embarré, pero no me quedo allí, digo, bueno, pues ya, le pido perdón a mis hijos,
lo miro a los ojos y digo, mira, yo estoy aprendiendo, yo no fui a la universidad de mamás, no fui a mí nadie me dijo cómo ser mamá, yo he estado, tú eres un proyecto experimental. Yo estoy experimentando contigo. No, mentira. Pero bueno, sí. O sea, entonces pido perdón y digo, bueno, ¿cuáles son las cosas que yo debo hacer para prevenir que esto no vuelva a suceder? ¿Ya? Y a veces son cosas básicas, como por ejemplo, yo sé que si yo me levanto antes de que mis hijos se levanten, yo soy una mejor mamá, porque estoy preparada, porque yo sé que soy una mejor mamá si voy al gimnasio. Yo sé que soy una mejor mamá si duermo bien, ¿ya? Entonces son un montón de cosas que no es solamente leer libros de maternidad y escuchar, no, o sea, son hábitos simples aparentemente, pero que te hacen ser una mejor persona, o una mejor mamá, o una mejor esposa, ¿no? Entonces, la medicina, volviendo al tema de la medicina, pues yo la veo como un camino, que cada quien decide si lo transita o no, ¿ya? Y no es necesario transitar. Okay. Sí, lo importante es eso que te ha permitido, qué aprendizajes, cómo lo has implementado. El tema de la conciencia es totalmente cierto. Vuelvo y juego, como le hemos dicho, nadie es perfecto y siempre nos vamos a equivocar, pero el tema es hacer conciencia, porque ya tenemos aprendizajes que nos permiten decir como, uy, o sea, antes de pronto los hacíamos por ignorantes, porque no teníamos el conocimiento, ahora los cometemos, pero ya es como, uy, otra vez, ¿qué pasó acá? ¿Qué hay que Exacto. Entonces eso es muy bonito y lo que mencionas también respecto a esa relación con Dios es muy cierto. O sea, dependiendo uno, de hecho yo te lo mencioné, llamarse también. De pronto uno crece y pues tu familia, el entorno y es como la cultura y no somos católicos y hay que ir a misa, pero uno no genera como esa conexión y ese vínculo con Dios como debería ser, sino que es desde lo forzado, quizás desde lo que debería ser, si desde, es que si no está con él, entonces se va a ir para el otro lado, pero no hay como esa relación que se forja, y yo no sé si te lo mencioné a ti o no, pero me han venido pasando muchas cosas a lo largo de estos últimos meses, donde tuve la oportunidad de ver la serie de Chosen, que me cambió completamente, o sea, completamente la mirada y fue como generarme esa necesidad, porque es ver a través de esa serie como el amor, la humildad, la compasión, como que yo, uy, juepucha, o sea, yo quiero conocerlo más, o sea, todo eso que logré experimentar nada más viendo esa serie, yo dije, quiero saber más. Y empecé a leer un libro que se llama Un propósito, Una vida con Ujú. propósito, de Rick Warren. Son 42 días, es como si fuera prácticamente un devocional, donde cada día te va hablando acerca de los propósitos que tiene Dios con nosotros en la tierra. No el propósito de que, ay, es que yo voy a ser life coach o es que voy a ser una conferencista. No, los propósitos de Dios con nosotros en la tierra. Qué bello. Y es eso, es tener esa relación con Él, pero desde el amor, desde que algo que he aprendido es los dos principales mandamientos, o sea, que lo amemos a Él, y eso fue parte de aprender esto en este tiempo, porque yo le decía, Diosito, ahí sí perdóname porque yo sí, y Él dice, o sea, no me digan mentiras, no traten acá de decirme porque todo lo sabe Él. Entonces yo decía, perdóname porque sí, para mí siempre mis papás eran lo más importante, porque no había esa conexión. Y ahora que estoy en ese proceso es, Diosito, estoy trabajando en esto y sé que eres lo más importante y te amo profundamente, pero en ciencia cierta no voy a decir que siempre por encima de mis papás estuvo él, porque no había esa relación. Y también porque lo veía desde esa parte del temor. Hoy por hoy es esa relación que se ha forjado desde el amor, desde que también es cómo yo me comporto con la otra persona. ¿De qué te sirve que con tus seres queridos es fácil que seas amado, que seas especial? Con una persona que no conoces y que de pronto fue grosera contigo, ahí es donde debes demostrarlo. Esas cosas son, esa relación es lo que me ha servido, y es muy bonito encontrar personas con las que uno puede empezar a hablar de estos temas
de forma así tan abierta, y no es que todos tenemos que estar en una misma religión, sino que sabemos que tenemos un Dios. Total. Mira que hoy iba en el carro con mi hijo en la mañana y le pregunto yo a mi hijo, ¿no? Él tiene 7 años, y le digo yo, Jerónimo, ¿cuál es la persona que tú más amas en el mundo? Y dijo, a la mamá. Y yo le dije, ok, ¿y a quién más? Entonces dijo, a Emi, o sea, al hermano. Después dijo, al papá. Después dijo, y le digo yo, bueno, y después de toda esa gente, ¿quién más? Me dijo, a mí. Yo le dije, mi amor, pero primero estás tú. Bueno, está Dios y después, y estás tú. Porque primero te tienes que amar tú tanto, tanto, tanto para poder amar a todas las personas que estás diciendo. Y dijo, ah, sí. Pero bueno, eso que estás diciendo es tan profundo, ¿no? Y tan retador integrarlo porque muchas veces nos han enseñado a poner primero a los demás, ¿no? En nuestras casas. Entonces, no También. importa, pase lo que pase, usted, el otro, el otro. O sea, si usted no coma, pero ¿y el otro? Y si no lo haces así, pero mira tan egoísta, pero Eres mira tan egoísta. individual, pero mira Ah, tan, entonces, es que usted siempre piensa en usted. está muy mal Al- visto el honrarnos, está el muy, honrarnos y el ser leales a nosotros. sí, está muy, muy mal Y visto, la culpa. está muy juzgado y lo que ustedes están hablando es muy cierto, es cómo integramos todo eso en nuestra vida diaria, o sea, en el día a día, que es lo difícil, como tú decías, el verdadero desafío es vivir con coherencia, con fidelidad a uno mismo, a nuestra espiritualidad. Y ahí les quiero preguntar a las dos, ¿cómo hacen para integrar ese camino espiritual con ese camino personal y esa parte profesional? Porque en tu caso, Yu, has hablado, todas tus redes sociales hablan de finanzas con propósito. ¿Cómo haces ese match entre la espiritualidad y el dinero, que a veces también está muy mal visto? Está con una connotación de, el que tiene plata, bla, bla, que lo hablamos en la primera vez que tuvimos el placer de coincidir. ¿Cómo haces para que estas dos cosas como que se engranen? Ok, bueno, mi proceso personal, mi historia, me ha llevado a transformar esa visión que yo tenía de finanzas. Yo de profesión, pues ya lo hemos hablado, estudié finanzas y negocios y para mí era método, o sea, estructura, método, usted tenga todo organizado y todo le funciona. Sin embargo, yo en mi, bueno, todavía soy joven, ¿no? Pero aún más joven, en mi juventud, en mi temprana juventud, yo cometí muchos errores financieros, ¿no? Muchos errores financieros. Y cualquiera podría ver y decir, no, es que es irresponsable, gastona, eso compradora compulsiva, mejor dicho, eso no puede tener plata porque ya se la quiere gastar. O sea, podrían decir eso de mí, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer ese proceso de introspección y a entender y decir, claro, es que yo gastaba tanto o daba tantos regalos porque yo estaba comprando afecto, porque yo mantenía como una ansiedad ahí súper profunda que no sabía por qué, una herida ahí que no sabía de dónde, no me hallaba. Entonces la compra era para mí un alivio momentáneo que me ayudaba a alivianar eso que yo no estaba viendo y eso que de lo que yo no me estaba haciendo cargo. Entonces, sin duda alguna, todo lo que yo hablo en mis redes, en Yo Propósito y Finanzas, pues primero lo he transitado yo, ¿no? Y entender que no se trataba solo de llevar un presupuesto, un flujo de caja, sino entender la raíz de las decisiones que cada persona va tomando a lo largo de su vida y que se puede convertir en un bucle de deudas o un bucle de sin salida porque, no sé, desempleado 5 años y entonces he vivido en la quiebra durante 5 años, pero ¿a qué se debe? ¿No? Porque todos tenemos talento, todos, ¿no? Y porque hay personas tan talentosas que no se lanzan a mostrarse, ¿no? Porque no pueden vender ese talento, porque no pueden monetizarlo.
¿Qué es esa herida que tienen de merecimiento, ¿no? ¿De dónde viene esa vergüenza de mostrar quiénes son? ¿De dónde viene ese miedo a cobrar? ¿No? A muchas personas les da miedo cobrar. O si cobran, cobran poquito, ¿no? O a muchas personas les da miedo endeudarse para construir patrimonio. Entonces, no, mejora lo seguro. Y ahorran, pero no saben ni qué hacer con ese ahorro. O cuántas personas no están ahorrando para algo y sabotean ese ahorro inconscientemente. Entonces, te das cuenta que no es solamente método, no es solamente llevar una hoja de Excel y decir, ah, no, yo llevo mi presupuesto y yo sé cuánto me gasto. No, es importante, ¿no? Es muy importante, pero también es muy importante saber qué es lo que te está moviendo a ti para tomar esas decisiones. Y eso sí, solo si lo haces desde el ser, ¿no? Y es lo que yo he buscado integrar en la forma en la que me gusta mostrar las finanzas a las personas, ¿no? Me gusta que sean digeribles, que sean al alcance de todos, que, que sea posible. Y cualquier cosa frente al dinero, esto ya lo hablábamos en el anterior capítulo que hicimos, cualquier cosa que se trate de dinero se puede solucionar. O sea, cualquier situación que tú tengas con el dinero se puede solucionar, ¿ya? Siempre y cuando tú tengas claridad, no solo en tu propósito, sino en lo que te llevó a construir esa circunstancia o ese problema, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, pues mi proceso personal, ¿no? Mi experiencia, no solamente hablo de experiencia, pues profesional como financista, sino mi experiencia humana, ¿no? Es lo que me ha llevado a ver las finanzas no solamente desde la cifra, sino desde ese ser humano que está allí con sus emociones, con su historia. La historia hay que honrarla, ¿ya? Eh, a veces tomamos decisiones solo porque vimos algo en casa que nos marcó profundamente. Si en tu casa todo el Y tiempo que te decían que no había plata, no, es que uno no puede porque no hay plata, pues tú creces pensando que no hay plata. Mira, yo hace poco hice un espacio gratuito, gratuito. Las personas se podían inscribir, meter a participar gratis. Y llegaban personas, ¿no? Que siendo gratis, o sea, no se lo creían y decían, no, pero es que siempre que a uno le regalan algo, eso es porque, quién sabe, al final va a o vender sea, algo. ¿usted con qué nos va a enredar? Entonces yo le decía, pues tú eres libre de al final, si yo llego a ofrecer algo, pues no comprarlo, pero vive la experiencia, ¿no? Date ese regalo. Son solo 7 días duraba el espacio. O otra persona decía, no, es que yo quiero tener es un proceso individual contigo. Ok, entonces le doy el valor de la sesión. Me dijo, no, pero usted es que usted no entiende, yo estoy pasándola mal, yo no tengo, a duras penas no sé ni cómo sobrevivo, yo qué le voy a estar pagando eso a usted. Entonces yo le decía, bueno, entonces haz el, el, Muy gratuito. sí, el dictos financiero, hazlo porque ahí vas a encontrar quizás respuestas. No, yo no tengo tiempo para eso. Entonces ahí te das cuenta que pueden tener las personas en la cabeza, ¿no? Y no está mal. Es que tú no puedes ir a despertar al que está dormido, no lo puedes hacer. Cada quien se despierta cuando sea el momento, ¿no? Sí, total. Eso es muy, muy cierto. O sea, esas son de las frases de Yu, el que está dormido se deja Sí, dormido. así. Porque en ese proceso tú también quieres como entrar a cambiar a las personas, como Ay, ayudarlas sí, y yo tuve una época muchas así. personas saben. Y te- Ujú. Y entonces llegan las personas y chocan contigo porque pues ellos no están en ese proceso, en ese momento y pues lo que tú les estás diciendo va a chocar con ellos y simplemente
va a generar conflicto. Entonces hay que tener mucho tacto con ese tipo de cosas, vive tu proceso, pero no trates no, a mí me conflictúa, la verdad me conflictúa un poco porque de verdad como que uno quiere ayudar, Te entiendo. pero simplemente no es el momento. O sea, no es el momento indicado para esas personas y eso también hay que respetarlo, por más de que tú quieras hacerlo mejor. En el caso mío, pues ha sido un proceso muy, vuelvo y les digo, o sea, ha sido en los últimos meses donde he estado en ese proceso de construcción con esa relación con Dios, pero bueno, ustedes saben que yo me certifiqué como life coach y ha sido como un proceso de me detengo, voy, me detengo por el tema de los miedos, de las creencias que uno viene cargando, pero en este proceso con él, o sea, cada cosa es como dándome un mensaje, como, y yo te doy cosas y como diciendo Dios, ¿no? Como hablando como, no vas a ser perfecta y esas debilidades que tienes son las que tienes que mostrar porque son las que te van a ayudar a impactar a otras personas a cambiar sus vidas. Y yo, ok, Diosito, sí, ya sé, me estás hablando, ok, sé que tengo que hablar sobre esto. En mi proceso, pues parte de lo que yo quiero como life coach es el de tener la comunidad de mujeres para poder hablar de estos temas, no solo como la que ya lo sabe abordar Sí, la como life coach, experta. sino como, exacto, sino como la que vivió por ahí y que entendió que nunca se van a ir los miedos, solamente que ya no dejo que ellos sean los que tengan el control, sino que ahora yo tengo el control y trato de comprender cuál es el mensaje que me quieren dar, o sea, de dónde viene ese miedo, qué es lo que tengo que tranquilizarlo. Y en ese proceso está el de crear la comunidad, que la comunidad se llama CAI y viene de la abreviatura de Kairos, que es como el momento oportuno de Dios. Y eso lo descubrí hasta hace poquito, o sea, sabía que Kai o Kairos era el tema del momento perfecto, pero relacionado con Dios, el momento perfecto para Dios. Y yo como, ok, todo empieza como a hilarse. Y en ese momento yo dije como, ok, Kai, yo dije, pero no quiero que sea solo Kai, o sea, que Kai vaya más allá. Y ese Kai, cada letra tiene un significado, que es como, digamos, como el marco de lo que trabajo, que es el conocimiento, la acción y la intuición. Y en esa intuición, hablando con otra invitada que tuvimos acá, que es María Cris, me decía, Vani, ¿y esa intuición qué es? ¿De dónde nace? Eso es algo como místico y Un yo, susurro de Dios. te lo juro que no sabía cómo explicárselo, pero a medida que, o sea, en ese momento no la tenía tan clara, pero, y solamente como que empecé a hablarle desde lo que era y yo, o sea, es que María Cris, yo le decía, María Cris es como esa voz interior y tú lo decías, yo, de que las respuestas están en nosotros mismos, o sea, a veces buscamos afuera cuando está dentro y yo le decía, María Cris, es que es como esa voz interior y para mí es Diosito como hablándome, o sea, Diosito mostrándome el camino y como que eso es, y cuando hablo con esa certeza y con esa seguridad de soy la hija de Dios y como hija de Dios yo sé que Él tiene eso para mí y así va a ser, entonces como que ahí está la intuición, lo vinculo con esa parte de Dios. Y de hecho, hubo un momento en el que dudé porque yo decía, pero ¿será que meter este tema de Dios va a hacer que muchas mujeres repelen y no quieran estar? Y después dije, pues si es así, no son las mujeres que yo quiero Total. impactar. No, no quiero dejar de hablar de Dios porque Él ha sido parte de este proceso y no lo quiero sacar de la ecuación. Y al que no le gusta, está bien, pero yo no voy a ocultarlo por tratar de traer más mujeres acá que no vayan con ese lema. Así es. Entonces, como que esa es la forma en que lo he integrado. Total. Es que la intuición es como nuestro radar, ¿no? Y honrar esa intuición, confiar en nuestra intuición es un gran regalo que nos damos, ¿no? Y no hay nada más castrador, no sé si esa palabra se puede usar, que esperar a estar listas. Es que Marce lo decía ahorita, no somos un producto terminado. Y si esperamos a estar listas, pues Ujú. no vamos a estar listas, no vamos a estar. Entonces, cuando empiezas a integrar que al lanzarte empiezan a abrirse las puertas que se tienen que abrir, empiezan a llegar las personas que tienen que llegar y empiezas a expandirte en ese proceso y a orientarte a ti misma por donde debes
ir transitando, pues ahí es donde creo que se hace el clic en el proceso, ¿no? Sí, y ahí como complementando un poco, o pues dando como mi punto de vista referente al tema de la espiritualidad, que ya lo hemos hablado nosotras al interior, es un camino difícil, es un camino muy personal también, y comparto mi parte espiritual. Venimos de una familia muy católica, una familia que nos crió bajo una religión muy estricta, con lo bueno, con lo malo, y que en parte agradezco mucho porque me dio una base, unos valores, un tema de estructura espiritual que hoy agradezco, pero a lo largo de mi vida tengo que ser muy transparente, que esto a veces también me cuesta decirlo, pero dudé muchas veces y tuve un periodo en el que yo dije, esto no puede ser, o sea, yo no comparto esto, no me gusta esto. Fue un tema religioso muy impositivo, o sea, tienes que ir, si no te castigo, tienes que hacer, tienes que no sé qué, esto no se hace, no sé qué, o sea, como un montón de reglas que al interior mío era como, esto no me suena, o sea, esto no me hace sentido, esto no me gusta, esto me hace sentir incómoda, ¿por qué si voy a hacer esto es malo? O sea, empecé a dudar mucho y tuve la oportunidad es la primera vez que lo digo, pero bueno, tuve la oportunidad de ir al Vaticano, a Roma. Y no sé, o sea, yo venía de un proceso como confrontativo en ese sentido, y llegar a escuchar la historia de la religión y muchas personas estarán de acuerdo y, o sea, no quiero que me funen, pero cuando escuché esto me hizo como poner más barreras. O sea, cuando yo empecé a leer del tema, cuando empecé a ver la historia, yo dije como, no, ¿qué está pasando? Y llegué con más dudas que aciertos. Según yo iba a encontrar allá a Diosito, según yo en el Vaticano iba a tener la paz que estaba buscando, según yo, muchas cosas que no pasaron. Volvemos al tema de las expectativas. O sea, Las fui con muchas expectativas. expectativas de lo que iba a pasar allá y no pasó nada de eso. Entonces me pasó como lo contrario. Y yo no, esto no me hace sentido, no me gusta, no me siento cómoda. Y entonces empecé a resignificar lo que para mí era Dios. O sea, no lo que la religión católica, no lo que mi mamá, no lo que mi papá, no que el abuelito, que el vecino, que mi prima, que mi primo, no. Empecé a resignificar lo que para mí es Dios y con lo que yo me siento en paz con Dios. Vania a veces decía como, es que no sé si seremos muy convenientes. Y yo decía, pues no sé si somos convenientes o no, pero esto es lo que a mí me trae paz. Esto es con lo que yo creo y con lo que yo me siento tranquila y con lo que yo, o sea, puedo estar en paz. Entonces, le invito a las personas que están allá afuera, que nos están escuchando, si se dan cuenta, somos tres mujeres que somos amigas, pero las tres tenemos ideas y conceptos muy diferentes de qué es Dios, qué es la espiritualidad, y todos están bien, todos son válidos. ¿Por qué? Porque es con lo que nos sentimos cómodas, con los que sentimos alineadas, con lo que nos sentimos en paz, con los que sentimos amor, y creo que lo que coincidimos las tres es que Dios es amor. O sea, Dios es un amor profundo, gigante, Incondicional. incondicional, que aunque la embarremos, aunque tropecemos, aunque Él siempre nos va a amar así. Así. Entonces, busquen, los invito, si están en ese proceso como de, uy, no sé, esto no me cuadra, tienen la oportunidad de construir y buscar aquello que sí les haga sentido, que sí les llene su corazón de amor, que sigan como, bueno, sí, esto sí me gusta. Y yo soy católica y hay cosas de la religión católica que yo digo, me gusta, pero hay otras que no. O sea, que yo digo no y no y no, y está bien. O sea, está bien resignificar esos conceptos que venimos cargando desde la infancia. Total. Ujú. Y si no están de acuerdo, también está bien. Total. Sí. Cada cual tiene, Me pero ahí está enojada. en lo que les decía. Y si te enojas, Ajá. Y vuelves a dormir. No, pero, ahí Marce, perdón, usaste una palabra que a mí me parece tan hermosa y es resignificar. Eh, la última vez que tú y yo nos vimos personalmente fue en Bogotá y hablamos de esa. Estabas en ese sentir súper movida y entonces
yo te compartía una situación familiar que hemos estado viviendo en nuestra casa, pues en nuestro hogar, en nuestra familia, muy, muy retadora. O sea, y es con una de las personas que más amo en mi vida, o sea, la persona. Y esto que sucedió, que nos ha venido sucediendo, pues me llevó a cuestionar muchas cosas. Incluso yo había dicho que yo no iba a hacer más medicina, ¿no? Eh, y volví a hacerlo porque mi intención era entender, ¿no? No por qué me estaba sucediendo a mí, sino qué era lo que esa persona estaba transitando, que estaba viviendo esto tan tenaz. ¿Y qué fue lo que hizo la medicina? Me dijo, pues me dio muchas respuestas, ¿no? Volví a conectar con ese amor profundo, incondicional del que tú hablas, Marce, que siempre está, o sea, no es que no estuviera y lo encontré, no, o sea, siempre ha estado, sino que uno a veces se desconecta de uno mismo. Y entendí que pues era el proceso de él, ¿no? Y que había que honrarlo, había que honrar su proceso. Y que por más duro que me pareciera a mí, pues era lo que, así como mi mamá y mi papá me decían, es lo que tú has elegido caminar. Entonces hoy seguimos transitando este proceso y digo gracias, o sea, gracias a él por estar viviendo este proceso tan increíblemente fuerte para todos, pero sobre todo para él, porque lo que él está viviendo a todos nos está tocando de alguna forma, ¿no? Y en mi caso, esto ha sucedido con esa persona que podría decir que es como mi papá, ¿no? O sea, mi papá, mi todo, mi amigo, mi mejor amigo, mi tío, mi hermano, mi todo, o sea, todo en una sola persona. Entonces, yo volví a experimentar esa herida de abandono estos últimos meses. Como que, esto es muy curioso a la vida, ¿sabes? Porque tú a veces sientes que ya has como que ganado la materia y la vida te dice, sí, vamos a hacer otro quiz. Sí, Vamos a hacer un quiz, un quiz así repentino. Y Pero lo que tú dijiste ahorita es muy cierto. Sí, sí pasa, pero ya tienes más herramientas, ya eres claro, más consciente, ya no vives lo mismo, no transitas lo mismo porque tienes más herramientas para pasar ese es filtro. para eso, para allá iba. O sea, entonces ya se transita diferente. Obviamente he llorado, obviamente hay días que no me quise levantar de la cama, hay días en los que me ha tocado ponerme mi máscara de que todo está bien, ¿no? Vamos a avanzar. Sin embargo, claro, ya sales más rápido de allí y empiezas a verlo desde otra perspectiva y a empezar a integrar lo que ese suceso o esa experiencia te está entregando, que es lo que sucedería con la medicina, ¿no? A mí, mi esposo ha sido una de las personas que más me ha cuestionado este caminar con las medicinas, ¿no? Porque yo después de que volví de la sierra, a mí no fue suficiente, yo me fui para la selva maya. Y en la selva maya estuve por allá como una semana descalza, también haciendo un proceso. Y él me decía, pero ¿qué es lo que tanto buscas? ¿Qué es lo que, qué es eso que tenés que ver? ¿Qué es? Yo le decía, no sé, o sea, es un llamado, llámale como quieras, pero es un sentir. Yo le ponía mucho el ejemplo, ¿no? Mira, yo no entiendo tu pasión por el fútbol, no entiendo que tú debas ir al estadio cada 8 días y que tengas que dedicarle tanto tiempo a 11
hombres, ¿no? Que le botes tanta corriente. Ese es tu proceso, exacto. El mío es este, ¿no? El mío es este. Y entrar a explicártelo, y así sucede con las personas, entrar a explicar nuestro camino, a veces es una pérdida de tiempo, porque nadie está Y es viviendo lo que como, estás viviendo. exacto, o sea, y es como justificar tu vida. Tú no tienes por qué justificar tu vida. Tú tienes que vivirla. El que lo entienda bien y el que no, es mi vida. Gracias por acompañarme, pero justificar cada decisión que das en tu vida y cada respuesta que das en tu vida. Yo ahorita estoy en un tema personal que luego les contaré, pero también cada vez que doy la respuesta a esa inquietud es un cuestionamiento, pero y yo sé, no, o sea, no tienen por qué cuestionarme, es mi vida, o sea, Es también los lentes con los que tú miras la vida y nadie los va a nadie ver los va a ver igual. igual. Puede que tenga una visión similar, pero no te van a comprender del todo. Entonces, Yo, está bien que no me entiendas. total, mira, yo una vez hablaba con un taita, ¿no? Y le decía pues que sobre todo le hablaba de cuando yo empecé a hacer este cambio profesional, ¿no? Este cambio de visión profesional, yo le decía que a mí me daba mucha pena mostrarme, ¿no? Y entonces él me decía, Julie, el arma más diplomática que tienen las personas ante una pregunta intrometida, ¿no? Una pregunta que solo te concierne a ti, es devolver una pregunta, ¿no? Ay, cuéntame por qué te preocupa eso de mí. Porque, porque has estado pensando mucho en eso sobre mí. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? Porque de verdad te lo agradezco tanto, pero ¿por qué te preocupas? Es que me preocupa que te preocupes tanto. Y yo decía, ay, sí, es verdad, y lo puse en práctica. Y es cierto, cuando tú le devuelves esa pregunta a la persona, dice, pues, como que no, pues porque sí, pero ¿por qué? Dime, ¿cuál es la razón de que a ti, no sé, te interese porque yo no he tenido hijos? ¿O cuál es la razón que a ti te interese porque yo no me he casado? ¿Por qué te perturba que yo no haya hecho hacerle la primera comunión a mi hijo? ¿Qué hay ahí? Contame, o sea, me encantaría saber, ¿no? Y las personas se quedan a veces sin saber qué responderte. Total. No, bueno, mujeres lindas y bellas, ha sido una conversación de verdad demasiado enriquecedora. Poder hablar tranquilamente sobre el tema, de conocer más acerca de ti, Yu, de esa profundidad, de ver más a esa mujer profesional, de cuando uno piensa finanzas, bueno, no ve más cuadriculado, más así como lo decías, Excel, pero conocer esa otra parte tuya y ver cómo la integras con cada uno de tus clientes y que vas en un proceso más allá de organizar sus finanzas, pero organizarlas desde adentro, es algo muy bonito. Y de hecho, por eso fue que quisimos que volvieras acá, para que conocieran esa otra parte, para que sepan esa integralidad que tú tienes, que no solamente es la parte profesional, sino lo que va más allá. Y cuando somos vulnerables, cuando nos exponemos, lo que les mencionaba que aprendí, no sé, hace 2, 3 días de esas debilidades son las que Dios utiliza, que nosotros nos da miedo, son las que Dios justamente utiliza para que puedas ayudar a muchas más personas e impactar. Así que qué bonito que hayas aceptado esta invitación, Miyu, para mostrar esta otra cara tuya que me enamora mucho más, me conecta mucho más, y porque logras transmitir esa paz, esa tranquilidad, que quiere uno también vivirla, más allá de las finanzas estables y demás, es lograr a tener esa vida tranquila, en paz, y que todo se vuelve como un círculo. O sea, esto atrae que vayas a tener esa estabilidad financiera, el control, tus ahorros,
pero todo parte también de que haya esa paz y esa tranquilidad aquí en el corazón. Así que, Miyu, muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación nuevamente a Divinamente. Sabes que siempre tienes las puertas Gracias. abiertas. Te queremos Es muchísimo un placer y siempre hablar contigo, siempre, siempre. Uno sale como recargado energéticamente y no, pues me encanta el vínculo que hemos creado entre las tres. O sea, ha sido un vínculo muy bonito, muy enriquecedor. Y antes de irnos, como es de costumbre, en Divinamente dejamos un reto. Este va a ser súper cortico porque nos extendimos mucho. Y la verdad es un ritual de gratitud. Los invitamos que en esta semana, antes de hacer algún pago, de sacar un billete, hagamos una pausa, respiremos y agradezcamos por lo que esa moneda, ese billete, ese tarjetazo puede ser, te ha permitido vivir. Entonces, no sé, Miyu, si le quieres agregar algo adicional. Bueno, nuevamente gracias a ustedes también. A mí me encanta sentarme a hablar con ustedes dos. O sea, no, aquí podríamos quedarnos. Yo sé que hay más compromisos, mis hijos me esperan. Sin embargo, antes de irme, quiero invitarlos también a todos, ¿no? A ti, Marcia, a ti, Vane, y a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, a permitirse ir adentro, ¿no? Siempre hablamos de, ahorita llega pues festividades y hablamos de prosperidad y hablamos de feliz, ¿cómo es? Feliz año nuevo, feliz y próspero año nuevo. Entonces, quiero hacer una invitación también a honrarnos a nosotros, ¿no? Desde la abundancia que ya somos y de confiar en que cuando reconocemos esa abundancia, actuamos coherentes a esa abundancia, es posible materializar la prosperidad que quieres materializar, ¿no? Abundancia y prosperidad coexisten, pero para que la prosperidad se vea en tu vida, primero debes honrar la abundancia que ya te habita, en talentos, en capacidades, en tu esencia, en todo lo que ya eres. Ese es tu gran tesoro, lo que somos, nuestra esencia. Y eso es lo que me mueve en You Propósito y Finanzas, acompañar a las personas a que integren esa verdad en usted, en cada uno de ellos. pues justamente antes de irnos, no, es importante yo que nos vuelvas a recordar tus redes sociales, dónde te encuentran para aquellas personas que dicen, yo necesito trabajar como un poquito más allá de solo las finanzas y quieren tener como esa guía por parte tuya. Aparte de todo también, como Yu les comentó, tuvo un reto del detox financiero, entonces muy pronto lo va a tener ya disponible para que quienes estén interesados, Yu, ¿dónde te pueden encontrar para tener A más mí me información? encuentran en @You Propósito y Finanzas en Instagram, en Facebook, y pues allí les comparto contenido con mucho amor. eh, Hablo de todo un poco, ¿no? Porque al final las finanzas tienen que ver con todas las áreas de nuestra vida y todas las áreas de nuestra vida tienen que ver con las finanzas. Entonces, bienvenidos. Gracias. Por allá los espera Yu y también recuerden seguirnos a través de las diferentes redes sociales como soy.divinamente, YouTube, Instagram, TikTok y Spotify. Y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias por estar aquí acompañándonos, mi Yu. Muchas Gracias gracias, a ustedes. Un gran abrazo. muchas bendiciones y nos Gracias. vemos en un próximo. Muchas gracias. Vale, Chao. chao.